Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Agradecemos al Señor por que nos da de poder transmitir la verdad de su palabra y poder llegar a sus hogares. Gracias a todos los que ya están presentes para oír la palabra del Señor y aquellos que se han de ir uniendo y oyendo esta palabra y recibiendo la palabra del Señor. Así que agradecemos al Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos ministre, quien nos enseñe en esta hora. Agradecemos al Señor, buen Dios y Padre. Damos gracias por darnos esta oportunidad gloriosa de poder llegar a cada hogar, a cada familia. Agradecemos tu amor y tu misericordia. Agradecemos tu bondad, Dios de los cielos, porque tú eres bueno. Nos das la oportunidad de predicar tu palabra, de llevar tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que han de estar, Señor, recibiendo este mensaje en esta hora, conforme tu gracia y misericordia. Por el nombre de Jesús lo rogamos, que te glorifique, Dios. Gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, vamos a leer, y el verso que vamos a leer es el verso del capítulo 53, 52 vamos a leer, verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Amén. El tema que hemos considerado trata sobre, como una pregunta: ¿tiene demonio Jesús? ¿O está endemoniado Jesús? Es una pregunta un poco complicada. Fue uno de los conceptos que los judíos manejaron en varias ocasiones, no solo en esta del capítulo 8 del Evangelio, sino en otras ocasiones también, cuando él echaba fuera demonios, cuando él echaba fuera los malos espíritus. Dijeron: no, por el poder de Belcebú es que echa fuera los demonios. Es decir, en otras palabras, estaba diciendo por el poder de Satanás y el poder del príncipe de los demonios es que los echa fuera. Es decir, no le dan la gloria, la alabanza y la honra al Dios Todopoderoso. Entonces, uno de los problemas que el ser humano ha tenido con respecto al Evangelio y con respecto a la gracia de Dios ha sido el no tener un criterio correcto y claro del gran amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Y el desconocimiento de su palabra, el desconocer la palabra de Dios, nos ha llevado a decir blasfemias o decir locuras, como el caso de los judíos, que están diciendo acá: no decimos que tú tienes demonio. Entonces, al decir ellos esto, es una blasfemia, una confrontación a la verdad. Era una confrontación contraria al propósito de Dios, del plan eterno de Dios para ellos. Ellos tratan de decir que lo que estaba diciendo Jesús era producto de una persona endemoniada.
no quisiera como totalmente condenarlos a ellos, no quisiera totalmente decir malvados. Solo lo que puedo decir es que en la gracia y la misericordia de Dios se cumplen las escrituras, que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios les cierra los ojos para que ellos no puedan entender el momento que estaban viviendo, la oportunidad que Dios les estaba dando. Ellos no logran comprender. De tal manera que ellos siempre trataron de ir en confrontación con Cristo, de ir como en choque con Jesús. Todo lo que él pudiera decir para ellos era como contrario a los criterios que ellos podían tener. Y digo, no los quisiera condenar por razones que ellos están viendo a un ser totalmente humano y no el concepto que ellos pudieran tener del Mesías. Ese es uno de los problemas de ellos. Porque para ellos el Mesías no podía venir como Jesús apareció. Esa es la cuestión. Que para ellos el Mesías era el hijo de David, familia real, es decir, que tenía que tener una línea genealógica comprobada y con ciertos privilegios de los niveles a los cuales ellos estaban acostumbrados de un reinado. Entonces, como Jesús aparece de gente humilde, de gente pobre, aparece hijo de un carpintero, de una joven que no era tan influyente en la sociedad, ellos no logran como pensar que Jesús puede ser el Hijo de Dios. Entonces para ellos era el hijo de María, para ellos era el hijo del carpintero, para ellos no va más allá de lo que sus ojos humanamente pueden ver. Ahora, cuando Cristo empieza a hablar de cosas extraordinarias, como en el caso que el que cree en él, dice la palabra que utilizó Jesús, el que cree en mí no verá muerte. Esa es la palabra de Cristo. El que cree en mí no verá muerte. Eso ha sido una cuestión polémica hasta el presente. Porque la gente pensaría, y este es un punto muy importante, la gente aún nos ha llegado como a decir, bueno, que no dicen los evangélicos que no se mueren. Entonces, y no dicen los evangélicos que para ellos pues no hay muerte. Entonces, como que pareciera que es un punto polémico la cuestión de lo que Jesús dice, que el que cree en él no verá muerte. Y ahí está el problema. Porque ellos le ponen como ejemplo y le dicen, no decimos que tú tienes demonio. ¿Por qué ellos dicen, no decimos que tú tienes demonio? Porque el historial humano, desde Adán hasta la época de ellos y hasta todas las épocas, la muerte ha estado presente. La muerte es una realidad. Y murió Abraham, murió David, murió Salomón, murieron los profetas, todos han experimentado la muerte, aunque hayan vivido muchos años, como el caso de Matusalén, que vivió 969 años, entonces, pero todos experimentaron muerte. Entonces, para ellos la muerte era inevitable, y que Jesús viniera y dijera que el que creía en él no vería muerte, era algo fuera de sí, una locura. Era no estar cuerdo, era contrario a la realidad, contrario a lo que prácticamente era una realidad. Pero este es el punto de que es muy importante nosotros saber de qué está hablando Jesucristo, qué es lo que quiere decirnos, qué es lo que quiere enseñarnos. El que cree en él nunca verá muerte. Se trata de la muerte física,
¿O de qué muerte está tratando de hablar? Eso es muy importante. ¿Se trata de la muerte física? ¿O de qué muerte está tratando de decirnos que seríamos librados, que seríamos guardados, que seríamos protegidos? Entonces, eso es lo esencial de conocer. Porque no se trata de solamente un concepto, una idea. Y me llama la atención lo que la palabra del Señor nos enseña también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, me llama la atención, que es bueno que lo veamos, y donde ya hay una aclaración con respecto a lo que Jesús está queriéndonos decir, para que pueda la gente como comprender esta verdad acerca de lo que Jesús nos dice. Entonces, el verso 25 dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, no morirá eternamente. Este es el punto. Que no se trataba de la muerte física. Si la muerte física aún él mismo la iba a experimentar. Cuando él les habla de la muerte de él, que él está hablando de la muerte, él les dice que es necesario que el grano de trigo muera. Es necesario que el grano de trigo muera para que lleve fruto. Es decir, que si no se muere, es decir, si no se muere, no se resucita. Si no se muere, no se resucita. Es decir, el que muere para el mundo, vive para Dios. Y el que vive para el mundo, muere para Dios. Ese es el asunto. Tiene que morir. Es necesario morir. Entonces, en ese sentido. Entonces, yo quiero que entendamos algo que es importante. La muerte física no se le conoce ya en la vida cristiana, y es por eso que Jesús no la utiliza como muerte. Porque para él la muerte física solo es una cuestión de un traslado, de un cambio de lugar, de traslado de lugar. Entonces, a nosotros no nos hace ningún efecto negativo la muerte, y no importa de lo que pudiéramos morir. Podría ser que muera en un accidente de tránsito, pudiera ser que usted iba pasando y le dispararon y el tiro no era para usted, pero le cayó a usted. Pudiera haber sido de una enfermedad como hoy la pandemia, pudiera ser cualquier cosa. La muerte física pudiera ser cualquier cosa, pero eso es necesario. La Biblia lo dice: establecido está para los hombres que mueran una vez. Es decir, morir es parte de la realidad de la existencia humana. Entonces, ¿por qué eso dice que el que cree en él no verá muerte? Y ese es el gran problema, porque bueno, si Abraham murió y entonces ya te está diciendo que el que cree en él no verá muerte, entonces ¿cómo? No se puede, eso no es cierto, este es un mentiroso, es un charlatán que nos está engañando, que nos está diciendo cosas que no son reales, que no son verdaderas. Pero lo que pasa es el concepto que ellos no tienen claro de la verdad y de la palabra del Señor. Y quiero que veamos en el capítulo 15 del apóstol Pablo a los Corintios, y me llama la atención esta porción porque aquí se aclara muchísimo de aquellas dudas que ellos pudieran tener con respecto a lo que esta enseñanza que estamos viendo hoy. Y dice el verso que voy a leer es el 53 del capítulo 15.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo es? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es, oh muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entendemos la verdad. Que la muerte tenía el poder por causa del pecado. Entonces, la muerte física realmente en una persona que no ha creído, la muerte tiene un poder terrible, poderosa. Entonces, para alguien que muera sin Cristo es una gran pérdida irreparable, dice la gente. Tienen razón, porque murió sin Dios y fue a un lugar de tormento. Es una pérdida irreparable, porque usted cristiano y él no cristiano nunca lo va a volver a ver. Me recuerdo haber leído acerca de una historia de un padre cristiano con la mayoría de sus hijos y su esposa, su familia cristiana. Solo su hijo menor no era cristiano. Entonces llegó el momento que él sentía que ya la muerte estaba cerca, mandó a llamar a toda su familia y le dice primero a su esposa, gracias por haberme aguantado, por haberme tolerado, has estado tanto tiempo conmigo y agradezco todos los esfuerzos, tu dedicación, gracias, hasta mañana. Es decir, se despide de su esposa con un beso y le dice hasta mañana. Luego viene su primer hijo y lo mismo: hijo, gracias por todo, eres responsable de tu familia, cuida de ellos y gracias por haberme aguantado los consejos que te pude dar. La regañada y todo lo que hice fue para tu bien. Y también se despide hasta mañana. Tu hija después, bueno, y llega el último hijo, se llama Carlos, le dice: Carlito, siempre quise que conocieras a Jesús, siempre te enseñé acerca del amor de Dios en Cristo, tú no lo quisiste, así que adiós para siempre. Carlitos le pregunta: papá, ¿por qué a todos les dijiste hasta mañana y por qué a mí me dices un adiós para siempre? Carlitos le dice a su papá: es que a ti nunca más te voy a volver a ver. A ellos pronto estarán conmigo en el lugar donde yo voy, porque yo voy con el Señor y estaré con el Señor. Y ellos también estarán con el Señor, pero como tú no has querido a Cristo, así que tú irás a otro lugar donde no estarás con nosotros. En ese momento su hijo se tiró a llorar, quizás por las palabras de su padre, y le dijo: Padre, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar en la eternidad, quiero que el Señor me perdone mis pecados. Él tenía conocimiento del Evangelio. Lo único que él no quería, dar sus pasos de fe. Y entonces cuando aquel muchacho da palabra a su padre, ora por él, y cuando termina de orar le dice: Carlitos, hasta mañana, pronto nos veremos. Y murió su padre. Qué interesante, porque no se trata, como dije, de una muerte
física que la podamos evitar, pero le podemos ganar su poder. Le podemos ganar su poder, porque Cristo se lo ganó. Ya Cristo le ganó el poder a la muerte. Él venció al postrer enemigo, que era la muerte, y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y yo sepulcro tu victoria. O sea, la muerte no tiene ningún poder. Por eso es que él hablaba de lo que leíamos, que el que cree en él no verá muerte. Que el que obedece a su palabra no verá la muerte. Porque no hay muerte. Usted no va a encontrar ya en el Nuevo Testamento acerca de la muerte de los cristianos. Debe encontrar de los que duermen. Y aún en el Antiguo Testamento habla de los que duermen. Entonces, la muerte es como un descansar. Alguien cantó una alabanza que dice: será un leve dormir y un eterno descansar. Porque no hay muerte, no afecta a la muerte. El apóstol Pablo dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así, oye la palabra, a los que durmieron en él. Entonces, para nosotros es algo como un sueño que pasará pronto. Entonces, ¿por qué tanta aflicción por la muerte? Los cristianos no deberíamos de afligirnos por la muerte, más bien prepararnos para la muerte. Prepararnos para ese momento que hemos de atravesar, que hemos de pasar, así como nos preparamos para ir a un viaje. Entonces, estar preparados. Ya se va acercando el viaje, ya se va acercando. Hoy mucha gente en el mundo entero ya pasa de 500,000 que han emprendido este viaje con respecto a esta pandemia. Ahora, este viaje es eterno. ¿Con Dios o sin Dios? La pregunta. ¿Con Dios o sin Dios? Si va con Dios, solo es un momento. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es maravilloso. Yo sé que hay temor, yo sé que no quisiéramos morir, yo sé que no quisiéramos que la muerte llegara, yo sé. Y quisiéramos que Jesús la venciera como el ladrón que quería que bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Es inevitable la muerte física. Es inevitable. Nadie la puede evitar. Es necesario. Es necesario. Pero ¿estamos preparados? Esa sería la pregunta. ¿Estamos preparados para morir? Si estamos preparados, no te preocupes. Jesús es el Salvador. Les gustara a los judíos o no les gustara, dijeran lo que ellos dijeran, Él es nuestro Salvador. El que cree en Él no verá la muerte, sino la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Promesa de Dios. Qué lindo. Tener a un Cristo resucitado, a un Cristo que venció la muerte, a un Cristo que nos da promesas eternas de gloria. Podemos confiar en Él y creer en Él, permanecer en Él y seguir adelante. Si la muerte viniera, llegase a la muerte física, está preparada. Dele para adelante. Vayan a enterrarlo, bastantes o no, o solo lo lleve la funeraria y usted solo vaya allá, no importa, van ángeles con usted, no se preocupe, hay ángeles que lo recibirán y estará en la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, la vamos a ver totalmente a plenitud.
un día en la eternidad también. Queremos orar esta mañana para aquellos que tienen el temor de la muerte. Yo sé que ha entrado un temor de la muerte en el mundo. Ha entrado un temor de la muerte. Y no nos quisiéramos morir. Pero ¿por qué no mejor prepararnos para enfrentar lo que pueda venir? Amén. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre, agradecemos tu amor y tu bondad. Agradecemos tu palabra, que es una palabra preciosa, que nos anima, Señor, a creer en la victoria tuya sobre la muerte, a creer en el poder del Evangelio sobre la muerte. Tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, tú venciste al diablo, tú venciste el imperio del mal. Gracias, Señor, por esa victoria que nos has dado en Cristo. Gracias, Dios, por sentirnos seguros que aunque la muerte llegara no nos hará daño. Al contrario, el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, por esa ganancia que nos das en la eternidad. Tus promesas son certeras, verdaderas. Gracias, Señor, por la fe en Cristo. Nos aseguramos nuestra victoria en la eternidad. Oh, gracias, Dios de los cielos. Aquellos que hoy, esta hora, están entregando su corazón a ti, perdónale, Dios. Aquellos que se reconcilian hoy, perdónale, Dios. Que puedan dar un ejemplo, un testimonio de su vida cristiana. Que puedan caminar ahora en este tiempo difícil donde no se sabe qué momento podrá llegarnos. Pero estamos preparados, Señor. Iremos contigo. Gracias por ellos que lo hacen y se rinden hoy. Perdónale sus pecados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Agradecemos por habernos tenido esta oportunidad de estar llegando a sus hogares, y también les esperamos para el próximo miércoles, si Dios nos permite, el poder estar en otra reunión como esta a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. Estaremos siempre en esta transmisión. Dios los bendiga.